conocimiento de las distintas instituciones sobre la situación del agua en la ciudad. Entonces, antes de darle la palabra a los concejales, ya habiendo escuchado esto, señor gerente, por favor, para que nos explique un poco la situación de lo ocurrido esta semana. Alcalde, buenas tardes. Gracias por la palabra. Concejales, buenas tardes. Sí, efectivamente, como es de conocimiento de todos ustedes, el día sábado tuvimos en horas de la madrugada un corte de luz no programado en El Chobo, lo cual provocó que se apaguen los 7 pozos que tenemos en las diferentes estaciones de bombeo. Cerca de las 5 de la mañana, 5 y pico de la mañana, empezamos con el protocolo de encendido, cosa que fue comunicado en el grupo de la coordinación y tuvimos la primera buena noticia de que no había rotura. Como siempre, el acueducto de 500 estuvo bien y el acueducto 800 inicialmente no había presentado indicios de rotura porque estaba entrando agua al Peñón del Río. Unos cuantos minutos después bajó la presión y dejó de entrar agua al reservorio, por lo cual presumíamos lo que terminó siendo cierto, que es que había una rotura en el acueducto. Ese mismo sábado empezamos a buscar la rotura, empezando por los sectores pegados al carretero y también que son los más fáciles de revisar y los sectores donde sabemos que frecuentemente hay problemas. Encontramos la rotura en el sector de la Camaronera, donde han estado varias de las últimas roturas, a unos cuantos metros de la reparación que tuvimos en marzo. Eh, y empezamos los trabajos de la reparación de la misma. Fue una rotura que realmente considerábamos inicialmente que no iba a presentar mayores demoras, lamentablemente por ser una ubicación que está entre dos piscinas de camarón y obviamente ha habido muchas roturas en ese mismo sector y debe haber estado filtrando agua a la tubería hasta que finalmente se rompe y se hace visible el problema porque deja de entrar agua al Peñón del Río. El terreno estaba muy débil y se desmoronaba constantemente, lo cual nos tomó el día sábado hacer todo el dique, pero el dique se desmoronó el mismo día sábado que lo hicimos. El domingo volvimos a hacer el dique, una vez que el dique se cede, no solamente que se tapa nuevamente la tubería, por el hueco donde ya está la rotura se llena de lodo, sino que por la filtración que hay en el terreno y como ya no hay un dique, se vuelve a inundar. Entonces la situación vuelve al mismo punto de cuando descubrimos la fuga, tapada con agua y tapada con tierra. El día lunes, que estábamos bastante avanzados para ya terminar de reparar la fuga, lamentablemente en horas de la tarde, el brazo largo tuvo un desperfecto, el cual nos impidió continuar con el trabajo. Se intentaron hacer unos arreglos en la maquinaria, pero no dieron resultado. Y ya estábamos en el momento para cortar la tubería, el acueducto y reemplazar con el kit de reparación. Al perder la maquinaria no pudimos continuar trabajando, intentamos conseguir otra maquinaria, pero a esa hora del día lunes no nos fue posible y eso provocó que todo el trabajo que se había hecho nuevamente el día lunes, a pesar de que pusimos tablas de madera para poder lograr aguantar el desmoronamiento, e hicimos un hueco incluso más grande para que en caso de que haya un desmoronamiento no le caiga encima a la gente que está trabajando en el lugar ni que tampoco nos vuelva a tapar la tubería. Nos encontramos con la situación de que no podíamos agrandar más el hueco hacia los costados porque íbamos a terminar uniendo las dos piscinas de camarón, haciendo mucho más complicada la reparación. Pero al dañarse el brazo largo, por más que hubo y pusimos las tablas de madera, durante la madrugada hasta que pudimos empezar la mañana siguiente a hacer el trabajo, nuevamente se desmoronó todo el dique que se había hecho. Hasta que finalmente el día martes utilizamos las tablas de madera, pero aparte, por si acaso había algún otro tipo de problema o complicación con el brazo largo, usamos un tabla estacado de metal
el cual permitió sostener durante todo ese día el material, ya, pues, porque estaba ya bastante más complicado por las filtraciones en los costados de las piscinas. Y cerca de las 3 de la mañana, 3:32 de la mañana, pudimos ya finalmente iniciar el protocolo de encendidos de los pozos y constatar que no había una nueva rotura y que empezó a ingresar agua al Peñón del Río. Tomamos la decisión el día miércoles de no dar distribución durante el día porque los reservorios estaban completamente secos y empezamos a distribuir desde el día de ayer a final de la tarde, noche, y hoy día también hemos continuado con la distribución, presentando unos cuantos problemas de turbiedad de agua con presencia de tierra, porque cuando se rompe el acueducto tantos días y sobre todo con lo que nos pasó, que se volvía a desmoronar y se llenaba el acueducto de lodo y de agua, por más que abrimos los desagües, hay presencia todavía de turbiedad en el agua. Es por eso que suspendimos la contingencia el día de hoy hasta alrededor de las 3:30, porque incluso el tanque elevado del Recreo presentaba agua con turbiedad y ya pudimos continuar con la entrega de contingencia, así mismo como con la distribución de agua por tuberías. Gracias, gerente, por su exposición. Señores concejales, ¿alguna pregunta para el gerente? Yo pido O la para... palabra, señor alcalde. Tiene la palabra Alex, me parece que sí, Alex. Sí, señor alcalde, sí. Alcalde, yo sí quisiera, escuchado todo lo que el gerente ha dicho, yo sí quisiera que se implemente un punto del orden del día en la próxima semana, el cual sería de conocer y analizar y resolver la implementación de un plan de contingencia permanente para garantizar la atención inmediata de emergencias relacionadas con el abastecimiento de agua potable en el Cantón Durán. Alcalde, lo que yo pido con ese punto del orden del día de la próxima semana, si se lo puede implementar, es que ya tengamos todo listo para estas emergencias. Como bien lo dijo Rodolfo, se dañó la máquina el día, si no me equivoco, el día lunes. ¿Cuál era el daño? Era una manguera. ¿A qué hora fue eso? A las 4:45, si no me equivoco. No teníamos un mecánico, ya los mecánicos estaban de salida porque trabajan hasta las 5. O sea, yo creo que es algo ilógico que seamos un municipio que estamos encargados de tantas personas, porque el mecánico se tiene que ir a las 5 y ahí queda todo. Prácticamente desde las 5 hasta el siguiente día, 8 de la mañana que él entraba a trabajar, estamos hablando de 5 a 5:12 y 3 15 horas. O sea, 15 horas de esperar hasta que él venga y recién saca la máquina. Si no me equivoco, y si estoy equivocado, Rodolfo, esa máquina recién se activó como a las 12 del día. O sea, todo ese tiempo esperándolo cuando lo pudimos haber solucionado inmediatamente si hubiésemos tenido el protocolo ya. Otra cosa, de ya tener todo listo con el personal, tener listo las maquinarias. O sea, si es un fin de semana, que no tenemos chofer. Si es un fin de semana, es que no tenemos máquinas. ¿Por qué? Porque no hay choferes, porque no hay esto, porque no hay el otro. O sea, yo creo que Durán no tiene la culpa de esto. Entonces son protocolos que tenemos que tener listos y establecidos para no tener estos inconvenientes en el futuro. Hasta allí, señor alcalde. Gracias, Alex. Vamos a implementarlo. No sé si la siguiente semana, porque me gustaría más bien, y lo pongo sobre la mesa, que se elabore una mesa técnica para que ustedes sean partícipes, sobre todo usted que lo está solicitando, de poder elaborar un protocolo. Y como así usted lo menciona, ese ponerlo en conocimiento del consejo. Entonces, primero tener una mesa técnica para que eso luego sea expuesto al pleno del consejo. Si cabe o si usted está también de acuerdo, concejal. Sí, no tengo ningún problema, alcalde, no tengo ningún problema. La cosa es buscar soluciones para el futuro, de que Con- si de aquí a mañana tenemos otro problema, no vamos a estar con el mismo inconveniente, sino que sabemos que tenemos un grupo de guardia que se va a activar inmediatamente en cuanto tengamos un problema de esto, incluyendo mecánicos. Coincido con usted. Pido la Sí, palabra, alcalde. por Sí, favor, gerente. quisiera agradecer y respaldar las palabras del concejal Giraldo, porque si la MAPAC tiene un protocolo listo, yo creo que les consta que el personal está ahí, trabaja hasta la madrugada, así sea varios días seguidos, pero si pudiéramos tener el respaldo de que quien esté a cargo de la maquinaria haya
un funcionario o un mecánico, así sea ajeno al municipio, pero que pueda dar servicio a cualquier hora, tal vez nos hubiéramos ahorrado unas 36 horas de problema. Realmente esta es una reparación que se pudo haber hecho un poco más rápido. Tuvimos la ayuda de la camaronera igual, hubo momentos donde cuando no teníamos la retro, obviamente ya en la madrugada no nos ayudaba el brazo largo de la camaronera, pero en la mañana, mientras se terminaba de arreglar, algo nos ayudaron como para ir limpiando un poco lo que se volvía a destruir, pero apoyo lo que dice el concejal Giraldo y sería de muchísima utilidad para poder ser algo más rápidos en las reparaciones. Seguro, también estoy de acuerdo con que tiene que ser incluso entre el GAT y no solo el MAPAT, el GAT también colaborar y apoyar. Por favor, señor secretario, para que esta mesa de trabajo se coordine y también esté presente la dirección administrativa y toda dirección también que sea, que le corresponda en cuanto a este tema de plan de contingencia. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Pido la palabra, señor alcalde. Tiene la palabra Irak. Irak, sí, Irak. Sí, correcto. Bien, esta pregunta va dirigida para el abogado Rodolfo Vaquerés y que también se tenga como dato adicional para la próxima mesa de trabajo. Yo he escuchado atentamente su exposición y yo recuerdo que en alguna mesa de trabajo, si no una sesión de comisión, alguna vez se trató el tema del agua potable y se nos comunicó a nosotros los concejales que la EMAPAT, a través de un convenio interinstitucional o acuerdo institucional con CENEL, se había hecho un enlace de distribución de 2 líneas de energía eléctrica, a fin de que no puedan afectar a la totalidad de pozos. De acuerdo a su exposición, yo escuché de que los 7 pozos prácticamente quedaron sin energía, ¿cierto? Yo quería saber, yo quería saber cuál es el proceso, cuál es el protocolo por parte del personal técnico de la EMAPAP al momento de que hay un corte de energía, porque puedo entender, sin ser muy conocedor del tema, es de que cuando abruptamente viene la corriente eléctrica, es lo que suele quizá quemar algunos equipos electrónicos o puede sin estar presente algún personal de poder apagar o prender quizás las bombas o válvulas. Quisiera que por favor me explique un poco eso, Rodolfo. Gracias, Irak. Muy oportuna su pregunta. Por favor, gerente, tiene la palabra. Concejal Gaitán, buenas tardes. Gracias por su pregunta. A ver, mire, le comento. Sí, efectivamente se hizo la separación de estas 2 líneas para evitar que se nos afecten los pozos al mismo tiempo. Pero cuando hay un problema de carácter regional o un problema más grande, que no es que simplemente una de estas líneas tiene el problema, sino que es un problema sectorizado más importante, más grande, que afecta con estas variaciones de voltaje o cortes a no solamente estas 2 líneas que alimentan a los pozos del Chobo, sino a muchas otras líneas que están por el sector. Por más que las hemos separado en esos eventos, cuando se afectan estas 2 líneas y más, o solo esas 2 líneas, se van a apagar los pozos. Los pozos se apagan cada vez que hay un corte de energía o cuando hay una variación de voltaje importante. ¿Por qué se apagan? Por los mecanismos de protección que ellos tienen para evitar que bajo el voltaje subió y se vaya a quemar unos equipos de un valor elevado. Entonces tienen estos métodos de protección desde que vienen de fábrica. Así es la casa comercial, como que los entrega con esta protección. En el momento que se apagan los pozos por cualquier motivo, sea un corte o sea una variación de voltaje, el protocolo de encendido de la MAPAT, que se ha ido mejorando, si ustedes no sé si lo recuerden, teníamos un promedio de 3 roturas el último año. Este año vamos por el mes 5 y no tenemos un promedio de 3 roturas al mes. Lo hemos logrado bajar en algo por el protocolo de encendidos, porque sabemos que tenemos un acueducto muy delicado. Muchos de ustedes, concejales, lo fueron a visitar y saben lo delicado que está, pero es el acueducto que tenemos que cuidar y saber operar hasta que tengamos otro. Entonces, el protocolo de encendido es que así regrese la luz inmediatamente, así regrese la luz en un minuto,
los pozos no se pueden prender hasta haber recorrido el acueducto para abrir los desagües, sacar el agua que se quedó dormida en ciertos lugares específicos donde podría haber problemas, donde están estas cámaras para que el agua evacúe. Y después de eso, de haber abierto todos los desagües y de haber abierto las válvulas de aire para que el aire escape, se empiezan a prender los pozos uno a uno, empezando por el pozo de menor producción, para que el acueducto se vaya llenando de manera progresiva de menos a más. Si nos demoramos más en encender los pozos, sí nos demoramos más con el protocolo encendido, pero hemos podido reducir el número de incidentes a pesar de que ha habido muchísimos cortes no programados en lo que va de este año y también variaciones de voltaje. Entonces, ese es el protocolo, lo hemos alargado, lo hemos hecho un poquito más lento para tener un poco más de cuidado, pero la orden es que no se encienden los pozos hasta que se abrieron las válvulas y se abrieron los desagües y de ahí empezar poco a poco. ¿Cuál es el proceso que tenemos en mente para poder contrarrestar esto? Porque muchas veces se hablan de los generadores y la realidad es que el generador no nos sirve en el sentido de, ay, se fue la luz, prendo el generador y ya tengo luz, porque igual tengo que hacer mi protocolo de encendidos. Y probablemente se me partió el acueducto en el momento que la luz se fue, que es cuando se perdió la impulsión desde el chobo, toda esta agua que venía bombeada con fuerza y desde el peñón del río empieza a regresar a su punto de origen golpeándose con el acueducto en todas las partes donde hay bajadas, subidas, curvas, etcétera. ¿En qué sí nos sirven los generadores? Que entre paréntesis se puede poner generadores en 4 de los 7 pozos porque en los otros habría que agrandar el área acomodatada porque no hay espacio físico para ponerlos. Pero ¿en qué nos serviría? Nos serviría que sabemos que las variaciones de voltaje mayoritariamente son en las horas pico, a partir de las 5:30 de la tarde hasta la madrugada. Entonces, en ese momento es el que nos servirían los generadores para hacer un traspaso y trabajar en horas pico sin apagar los pozos y sin tener que hacer protocolos encendidos con los generadores, dejar de consumir energía eléctrica, tener los generadores trabajando a diésel y evitar en los horarios que tenemos mapeados que hay estas variaciones de voltaje o estos cortes no programados, funcionar con los generadores para así evitar estos apagones repentinos en los pozos, que es lo que origina el 90% de las roturas. Una pregunta, Rodolfo, una pregunta que justo surge al momento de su explicación. Bueno, nosotros los concejales quienes hemos ido in situ a observar los pozos del Chobo, hemos podido ver pues y hemos comprobado la distancia, que es un lugar bastante remoto del cantón. Y de hecho, cada uno de los pozos está distante uno de otro. Mi pregunta es la siguiente. En cada uno de los pozos hay el personal técnico para que pueda hacer los protocolos de manera oportuna, ya sea de apagado, prendido, porque estando distantes, ¿verdad?, los pozos unos de otros y remoto el lugar del Cantón Durán, yo debo imaginar, debo pensar que existe el personal técnico adecuado y oportuno para operar este tipo de circunstancias cuando hay cortes de energía. Y otra cosa también, Rodolfo, una pregunta. ¿Se ha oficiado a CNEL a fin de solicitar, tomando en cuenta de que el agua es un líquido vital y que no puede suspenderse por beneficio de la población? Eso incluso lo establece la Constitución, los tratados internacionales. Se ha enviado oficio a CNEL a fin de evitar que no ocurran estos cortes de energía, o al menos que no ocurran en el sector o en los lugares donde funcionan los pozos, porque obviamente cuando hay estiaje, cuando hay este tipo de situaciones, pues CNEL, ¿verdad?, corta la energía en algunos sectores. Yo debo pensar que la EMAPAC sí está haciendo las gestiones necesarias a fin de evitar que ocurran este tipo de circunstancias y que por lo menos el agua, que es el líquido vital para este cantón que tiene gran cantidad de habitantes, pues no se vea afectado. Sí, concejal, sobre su primera pregunta, las estaciones de bombeo tienen guardia operadores, los 24 horas hay presencia en cada una de las estaciones de bombeo.
Recordemos que cuando los pozos se apagan, las únicas veces que apagamos los pozos deliberadamente es por una vibración anormal o un sonido que nos dé a entender de que si no se corrige algo puede haber un problema mayor. Eso pasa poco. La mayoría de las veces que los pozos se apagan es de manera automática por las variaciones de voltaje o por los cortes. Y por más que el operador está en sitio, la orden es que no vuelva a encender el motor porque eso fuera golpe de ariete seguro. Nosotros tenemos que hacer el protocolo de encendidos, abrir las válvulas de aire, abrir todos los desagües, esperar un tiempo prudencial para iniciar uno a uno con un intervalo de entre 45 minutos entre pozo y pozo para evitar, para que sea menos probable que haya la rotura. Entonces, a pesar de que están distantes los pozos el uno del otro y que están en un lugar remoto, inclusive están fuera del cantón, están en el Parroquia del Chobo, Cantón Milagro, hay que tomar este tiempo prudencial cumpliendo con el protocolo para disminuir las posibilidades de rotura y nos ha venido funcionando. Lamentablemente hemos tenido mucha mala suerte con dos de las últimas roturas. Una que nos demoramos muchísimo en encontrarla porque estaba bajo agua, después no llovió más y esta rotura que la encontramos 2, 3 horas después de haberla detectado, bueno, tuvimos mala suerte por el terreno y por la maquinaria y perdimos cerca de 48 horas que hubieran valido oro. Hubiéramos tenido el problema arreglado en la madrugada del lunes en vez de en la madrugada del miércoles y no hubiéramos tenido la crisis que hemos tenido. Pero bueno, ya está solucionado. Y sobre el otro que nos preguntaba con CENEL, sí, efectivamente, eh, como podrán recordar ustedes, señor alcalde, señores concejales, cuando tuvimos los cortes programados de hace un año y pico, si no me equivoco, nosotros tenemos los Simbra y los Kipuks, en los cuales nos comunicamos con el presidente de la República y con el ministerio, el ministro de Energía y Minas en ese momento, Ministerio del Ambiente era en ese momento, no me acuerdo exactamente quién era un hombre que estaba a cargo antes, Inés Manzano, por escrito ellos nos contestaron y dieron la orden de que no se corte la luz en el Chobo. Efectivamente, no sé si ustedes lo recuerden, nosotros tuvimos luz, nunca nos cortaron la luz en los 7 pozos del Chobo, a excepción de uno, que era imposible para CENEL hacer una sectorización, digamos, de ese sector. Y de los 7 pozos tuvimos 6 activos todo el tiempo y ahí pudimos constatar algo que también constatamos hace poco en un plan piloto que hicimos con la ayuda de CENEL, que le hizo un corte programado, si no me equivoco, fue a Panorama, donde pudimos demostrar lo mismo que se demostró en esta época donde no había luz, pero por suerte no se fue la luz en el show y podíamos seguir produciendo agua, que es que como la gente no podía prender sus bombas, las colas de red pudieron abastecerse. Y sectores que normalmente tienen distribución un ratito también se pudieron abastecer. El mismo plan, y se comunicó en las redes de la MAPAT, se hizo hace cerca de 1 o 2 semanas con resultados de éxito, incluso con testimonios de los ciudadanos, eh, confirmando que ya que no se había usado las bombas porque no había luz, esto fue hace 2 semanas, el servicio llegó a las casas que normalmente no llegaba casi nunca. Pero respondiendo a su pregunta, sí hemos hecho las gestiones, incluso desde los cortes programados de hace casi 2 años, y me olvidaba de comentarles que la directora administrativa, Elizabeth Santillán de la MAPAT, estuvo en Quito hace también unos cuantos días, 1 o 2 semanas, donde tuvo reuniones con gente del Ministerio, de SELEC y de CENEL para pedir que nos vean la manera ellos técnicamente de tratar de acabar con estos cortes y también lo más posible con las variaciones de voltaje, que sí es algo más difícil evitarlo, pero Elizabeth Santillán estuvo en Quito, viajó para allá. Hay las comunicaciones también por escrito y pueden pedirlas sin ningún problema. Gracias, gerente. ¿Alguna otra pregunta por parte de los Eh, concejales? Señor alcalde, solicito la palabra. Edison, me parece que es. Sí, 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 gracias. tiene la palabra, Edison. Buenas tardes con todos.
Señor gerente Rodolfo Vaquerizo, hizo una consulta. Usted tiene a la mano los datos, en este caso de las rupturas que han habido del acueducto 800, las rupturas que han habido por cortes no programados y las rupturas que han habido por el, el estado crítico que mantiene el acueducto. ¿Cuántos cortes por aquello y cuántos cortes por acá? Me confirma, Rodolfo, por favor. Concejal, gracias por la pregunta. Quiero hacer una aclaración después de dar el dato, pero la realidad es que el 9 de cada 10 cortes de rotura, si no es más, se producen por un apagado repentino en los pozos, sea por una variación de voltaje o sea por un corte del cual no nos avisaron. Pero como lo he dicho en las entrevistas también, y se lo comenté hoy día al señor gobernador, por más que hay un hecho generador que es este corte o esta variación de voltaje, hay que ser claros en algo. Este corte y estas variaciones de voltaje afectan a los dos acueductos. Entonces no podemos decir que la culpa es única y exclusivamente del Ministerio de Energía y Minas o de CENEL o de CELEC, porque el acueducto de 500 que tiene ciento y pico de años también pierde a sus pozos en ese momento. Y también encendemos esos pozos con el mismo protocolo de encendidos y ese acueducto se ha roto una o dos veces en esta administración y tiene ciento y pico de años. Sin duda, el acueducto 800, que es el que se vive rompiendo, tiene el hecho generador del corte, pero CENEL inmediatamente se defiende diciéndonos, a pesar de que eso pase, es cierto, tu problema no es este, sino hidráulico, porque ¿por qué no se te rompe el acueducto anciano y si el acueducto joven? Entonces, sí, se rompe desencadenado 9 de cada 10 veces por un corte no programado o una variación de voltaje, es cierto, pero algo pasa con el acueducto porque el acueducto viejo no se rompe. No sé si contesté con eso su pregunta, concejal. Sí, bueno, en este caso para la ciudadanía que lo tenga claro, no sé, no escuché la parte si que está siendo grabado esto, que realmente no depende de, no solamente de los cortes no programados, sino también de que el estado del acueducto realmente está deplorable, pues, ¿no? Sí, gracias, me Correcto. contestó la pregunta, sí, gracias, Rodolfo. Gracias a usted, concejal. Gracias, concejal. ¿Alguna otra pedido de palabra? La palabra, señor alcalde. Sí, tiene la palabra Richard, me parece que es. Sí, una consulta, mi estimado gerente. Del último corte, bueno, lo programado que hubo la ruptura aquí del acueducto, ¿Senel ha oficiado el por qué hubo esa ruptura o debido al qué? Porque como usted dijo, tengo entendido que no se tenía que, bueno, el corte de luz en el show no, se ha quedado claro para que no se esté interrumpido, ¿no? ¿Hay alguna respuesta por parte de Senel en este caso? No hemos recibido respuesta por parte de CENEL al respecto de qué fue lo que ocasionó el corte o la variación de voltaje, pero realmente CENEL ha sido claro en decirnos que las variaciones de voltaje ocurren a nivel nacional y en muchas partes de la región, que es muy difícil eliminar las variaciones de voltaje, que ellos comprenden que estas variaciones de voltaje hacen que las medidas de protección de los pozos hagan que se apaguen las bombas, los motores, pero prácticamente nos dicen que, o sea, que esperar a que no hayan variaciones de voltaje nunca más es bastante complicado. Entonces nosotros también dejamos de decir tan públicamente el tema de CENEL porque tienen un punto en lo que dicen respecto a los dos acueductos y podría parecer que nosotros queremos echarle la responsabilidad totalmente a ellos cuando realmente no es así. Sí, nos encantaría que no haya cortes, todos sufrimos cuando hay cortes, pero, pero no tenemos cómo desvirtuar el punto que el acueducto que tiene 12 veces la edad del otro no se nos parte y con ellos se libran de responsabilidad. Gracias, gerente. ¿Alguna otra intervención? Solicito la palabra, señor alcalde. Tiene la palabra Raquel.
Lo he escuchado detenidamente al gerente. Bueno, si bien es cierto, como él dice que hay interrupciones en el tema energético, también es importante eh, que, como él dice, pues no, la tubería está dañada totalmente. Y escuchaba a uno de los concejales que decía que la solución es el tema del tanquero a contingencia. Sí, es verdad, ayuda a las personas, pero no es que ayuda a todo Durán que vive desabastecido de agua potable. Eh, yo me gustaría que usted tenga mi teléfono, Rodolfo. Me llaman a cada rato que solamente dan 5 o 10 minutos de agua. Este, y es un problema realmente y realmente como concejal a mí sí me molesta que hayan estas medidas parches. Usted lo acabo de escuchar, dice, a unos cuantos metros de la rotura del mes de marzo fue la siguiente. Yo le mandé un escrito, un oficio diciendo que cuánto ustedes han gastado en el tema de las medidas parches que han tomado y por qué al menos no se ha cambiado esa parte de la tubería porque créamelo que sí indigna salir a las calles y como concejal no es que me da, no es que no quiera salir con un tanquero a dar agua, pero esa no es la obligación de nosotros. Lo hacemos porque nos nace, obviamente, pero, o sea, ¿hasta cuándo seguimos en lo mismo? ¿Hasta cuándo, Rodolfo? ¿Por qué no se le da una solución? Usted lo escuché en la radio que decía, sí, es que estamos haciendo el plan del tema del agua en Daule, pero ya nos vamos nosotros, o sea, y para mí esa no es la solución en este momento. La solución es que ustedes cambien al menos la parte más dañada de esa tubería. No sé qué está esperando, cuánto tiempo más lo tenemos que esperar. Eso es todo, señor alcalde. Gracias, Raquel. Gerente. Gracias por la pregunta, concejal. Mire, sí, efectivamente, esta rotura fue a pocos metros de la otra y tenemos un peligro grave que están tan pegadas las roturas que si se vuelve a romper en medio de estas dos, no hay cómo poner un kit de reparación y ahí toca cambiar un tramo de tubería que involucre esta nueva fuga, suponiendo que se dé la anterior y la que acabamos de reparar, y eso es un trabajo largo. La razón, concejal, por la cual no se ha cambiado la tubería en ese sector, porque claramente es una opción de las más importantes para acabar, por lo menos por un buen tiempo, con las roturas en el sector más complicado, es que ese sector tiene 10 kilómetros. Y si nosotros cambiamos la tubería ahí, estamos hablando de una inversión que bordea los 10 millones de dólares. Y, y- y me encantaría que sea parte de una sesión de consejo en la que estudien o ustedes hacer la obra como obras públicas, como ha hecho un montón de obras respecto a temas de agua potable. Ha puesto tuberías en muchísimos sectores donde antes no las había. Hay el precedente suficiente y aparte es de conocimiento de todos ustedes que la MAPAT no tiene los recursos para invertir 10 millones de dólares en cambiar menos de un tercio del acueducto actual. Los recursos, espero los tenga el GAT y hay el precedente de que el GAT puede hacer obras respecto al tema del agua potable. Es más, ese acueducto íntegro no lo hizo la MAPAT, lo hizo el GAT en otra administración. Entonces, concejal, yo, créame, entiendo su desesperación, pero si ustedes esperan a que la EMAPAD lo haga, es inviable porque se necesita plata y la EMAPAD no llega ni siquiera a los $100,000 de ahorro en sus cuentas para poder invertir. Y ya que usted toca ese punto, sí quisiera comentarles que, por ejemplo, del famoso plan maestro que habla que la solución es de 1.100 millones de dólares, yo les pregunto, entre la MAPAT y el GAT de esta administración, que todos somos parte, yo como gerente, ustedes como concejales, el alcalde, todos somos parte de esta administración.
Si sacamos el porcentaje de 1.100 millones de dólares de lo que hemos invertido en cuántos años, no llegamos ni al 1%. Para poner un ejemplo coloquial, si tenemos que ir a hacer la compra de la casa para darle de comer a la familia y a la semana, por poner un número redondo, nos gastamos $100 y vamos con el 1% de eso, con $1, ¿cómo van a llegar ustedes a sus casas? Esa es la situación que se vive en la MAPAD. No es que hemos destruido una empresa que funcionaba, hemos recibido una empresa que no funcionaba. Y el tiempo está grabando cada uno de sus problemas y de sus cosas mal hechas, donde ya está la fiscalía, la contraloría, hay sentencia, todo, ni para qué repetirlo. Yo no soy ni juez ni fiscal y no quiero andar hablando de nadie. Pero quiero que tengan en mente ese ejemplo. Vayan con el 1% de lo que es el presupuesto para hacer las compras de la casa, a ver qué va a pasar con la salud de sus hijos, de ustedes o de quienes vivan con ustedes. Eso es lo que pasa en la MAPAT. Es muy difícil avanzar así y realmente no podemos solos. Los he comentado también con ustedes y no porque nosotros no podamos solos. No va a poder sola ninguna MAPAT. Ya, Llegue pero, así, dígame. o sea, yo lo escucho y lamento, lamento y lamento y más lamento, o sea, pero ¿qué está haciendo usted para conseguir los recursos? O sea, porque se están yendo al otro lado para Daule, consiguiendo la plata para eso, cuando lo que deberían de hacer es conseguir la plata para este problema que se nos viene, porque como usted dice, están cerquita las roturas y uno de estos días nos quedamos sin tubería y ahí sí es peor. O sea, si se ha salido la gente a las calles a quemar llantas, o sea, se nos va a venir medio Durán encima, solamente porque nos estamos quedando, y digo, usted se está quedando como gerente, porque es usted el que maneja los recursos, si bien nosotros aprobamos, legislamos, fiscalizamos, bla, 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 usted como gerente, el municipio, obras públicas, son ustedes los que tienen los recursos y son ustedes los que no están consiguiendo los recursos. Concejal, como le dije, me encantaría que sea Ya, parte de una ya sesión de sabemos que ha consejo. sido, ya Ah, sabemos que ha sido la anterior administración, que están por peculado. Eso todo Durán lo sabe, pero usted ya tiene creo que 3 años en el cargo, pero nada de soluciones, o sea, pura media parte. Yo realmente, alcalde, yo sí le digo, yo no sé qué lo tiene haciendo a Rodolfo ahí sentado en el puesto. Eso es todo, señor alcalde. concejal, alcalde, para terminar de contestarle a la Por favor, concejal, por favor. eh, sí quisiera que me preste atención cuando le trato de dar mi respuesta. La MAPAT tiene un precio congelado, el precio del agua potable, desde el año Yo ya me sé 2006. ese cuento del gallo pelón, Ya está bien, ya le está voté bien, en contra, sí, ya todo. pero déjeme dar mi Usted no respuesta, por favor. soluciona, usted solo vive quejándose, ya no tiene que estar Perfecto. aquí, está de Ok, más en ese puesto. a mí me encantaría poder solucionar chascando los dedos, lamentablemente no es así. Tenemos muchísimos recursos que no van a entrar a la MAPAT fuente de sus negocios. La MAPAT es una empresa que tiene un máximo de plata de la cual puede cobrar. No podemos excedernos de ese valor porque tenemos un número de usuarios y tenemos un número promedio de trampas de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros pensar en una obra de $10 millones financiada por la MAPAT es inviable, no se puede hacer. Nosotros sabemos, y ustedes lo saben como concejales también, que el mayor acreedor, el mayor deudor que tiene la MAPAD es el GAD. Si ustedes aprueban en sesión del consejo que se nos pague inmediatamente el 100% de los valores que por concepto del ICE, del impuesto a los consumos especiales, el GAD le paga la deuda a la MAPAD, tenemos el 80% del valor de la obra y la podemos hacer sin ningún problema. No es que me estoy quejando, estoy diciendo una realidad financiera que tiene la empresa y que si no la tratamos no vamos a poder hacer obras, porque claramente sí, podemos quejarnos, hay muchísimo para quejarse, pero si queremos buscar soluciones reales a un problema que todos conocemos, tenemos que empezar a transitar el camino que lo va a hacer posible. Y eso es con recursos. Podemos demostrar de todas las maneras que así la MAPAT sea lo más eficiente posible y pague el 100% de sus clientes el agua al día, no es viable. Podemos demostrar también
las personas que tenemos, los deudores que tenemos. ¿Y dónde está la plata para poder hacer las obras? Yo le pido, concejal, y entiendo su preocupación, mocionemos el pago de esa deuda y hagamos la obra y cambiemos ese tramo del acueducto. Va a acabar con muchísimas roturas, es la parte más complicada y muchísimas las roturas se encuentran ahí. Gracias, gracias, gerente. Bueno, solamente para acotar, tampoco es que recibiendo y vamos a hacer la contratación de eso, que son más o menos 10 millones, porque acuérdese que también eso tiene trabas legales que son complicadas. Justamente nosotros hemos tenido que tener autorización para poder hacer la intervención, porque es un tramo. Y todo lo que es el acueducto que está observado y está en un proceso judicial. Pero bueno, seguimos trabajando. Entiendo que siempre falta más, hay más por hacer y pues no descansaremos, como lo he dicho, hasta el último día, poder dejar encaminada no solamente la administración, sino también a EMAPAT como una empresa seria, responsable y bueno, seguir trabajando para no tener este tipo de eventualidades, ¿no? Y que generan naturalmente un malestar en la ciudadanía. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor alcalde, Sí, dígame. si realmente usted quiere dejar encaminado el tema de agua, comience por este tramo de la tubería, porque realmente Sí, si es sí, Raquel, molestoso, me encantaría, si es molestoso de que, o sea, usted aquí no está, que damos la cara somos nosotros. a ver, Raquel, sí, yo No, estamos con eso, pero no es solamente que queremos cambiar, porque para eso se necesitan, hay unos estudios pero donde determinan busquen el dinero, no no es es solo solamente el de sentarse dinero, y decir, Raquel, no es solo el no dinero, se es puede, por dónde. sí se puede. Se Raquel, gastan las no es, cosas, se a ver, gastan el por dinero en favor, cosas bueno, irrisorias. no es así, no es así, y lo que le comento es, no es solamente que vamos a contratar por ahí mismo por donde pasa la tubería, se tiene que identificar un nuevo tramo, tiene que ser un nuevo estudio, no es así de fácil de que quiero y contrato nada más, es todo un proceso. Entonces, de hacerlo, tiene que venir bien motivado, tiene que venir con los estudios pertinentes porque para hacer el cambio, eso se lo hizo sobre un tramo que ya venía con unos estudios. Entonces, ahorita nosotros lo que estamos apostando es a un nuevo punto de captación, que usted menciona el de Daule, sí es al que nosotros estamos apuntando. No obstante, esperamos recibirlo, dejarlo contratado, no importa que esta administración no lo vaya a inaugurar, pero dejarlo contratado para que así la siguiente administración, sea quien sea, lo inaugure y por fin pueda tener agua Durán en la cantidad que necesita. En estos momentos lo que tenemos que hacer es contener la situación. Y así hemos venido trabajando todo este tiempo, porque lastimosamente, como dejaron la administración, y no es queja, la dejaron pues bastante de una forma muy preocupante, y no solamente financiera, administrativa y de todas las formas. Pero bueno, ¿alguna otra Pido la intervención? palabra. Sí, tiene la palabra. Lo que hizo la compañera Raquel es una gran realidad, alcalde. Hay que buscar los recursos, hay que buscar la solución. Está caótico. Mi teléfono también, hoy me tocó dejarlo por un rato porque la gente a uno lo llama, como le dijo una persona. A veces es bueno ser visible, pero a la vez es malo porque cuando hay problemas todo el mundo te busca y uno no tiene Ujú. cómo dar solución. Ese es uno. Segundo, yo cuando hablé de un plan de contingencia, yo no les dije que quiero tanqueros. Yo lo que necesito es que tengamos una solución para estas emergencias, para estos problemas. Pues si se dañó la tubería, automáticamente ya tengamos el chofer, la maquinaria, los mecánicos, la cadena, el repuesto y poder ir a avanzar a trabajar inmediatamente. No sé, si es que cuando tenemos el problema recién estamos llamando, ya, ¿no tienes una máquina por ahí que me preste? Oiga, amigo, por favor, présteme su mecánico. No, va a tener un plan de contingencia, tener todo un grupo estratégico completo. Y si vamos a hacer una mesa de trabajo, por favor, que esté el gerente, la directora de administrativo y el director de obras públicas, porque a veces hacemos unas reuniones y me mandan a Pepito de los Palotes que vaya ahí, que tome nota y vea qué hace. Y cuando el Pepito de los Palotes llega a decirle, a ver, ¿qué dijeron en la reunión? Ya está ahí, tú mira qué haces y se va. Y no quedan en nada estas reuniones. Las cosas hacen una reunión de trabajo, pero que dé frutos, no que simplemente quede anotado, quede en la foto para subir a las redes sociales. El municipio se reunió para hacer un plan de contingencia para un trabajo y cuando vino la emergencia, chao, ahí quedó. Gracias, señor alcalde. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sin más pedidos de palabra, agradeciéndole, gerente, pues por su intervención, a ustedes, señoras y Una señores cosita más concejales. Sí, podría comentar, alcalde, por sí, favor. por favor.
Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el concejal Giraldo de tratar de tener todo organizado para que no nos falte nada, que nos demore en la reparación. Estoy terminando de hacer un informe que se lo va a pasar a los concejales con todos los detalles de la rotura, de los trabajos que se hicieron y del problema que les comenté de las roturas tan cercanas las unas a las otras que Kit de Lo interrumpo, Rodolfo, pero si va a ser un informe que vaya detallado el nombre de la empresa que no nos quiso ayudar, que no quiso colaborar con una simple manguera, también póngalo y cuál fue el llamado de atención que le hizo a ese contratista, porque también esa gente así, que no se pone la camisa, tampoco nos sirve y deberían darle por terminado el contrato a esas personas. Ok, concejal. Y lo último que les quería recordar es que no sé si ustedes se acuerden de esto, o sea, que con tantas cosas que pasan a veces nos olvidamos, pero y es algo que incluso nos sigue pasando. A veces tenemos problemas en un pozo y están en los pozos de al lado los supuestos repotenciados que no se usan, los tableros, las partes eléctricas, un montón de cosas que no se han usado más que unas cuantas horas y que deberían estar en buen estado. Pero por todo este proceso jurídico que tiene esta obra, acueducto, pozos, reservorio, etcétera, nosotros nunca nos atrevimos a decir, mira, aquí en el mismo pozo 5, aquí al ladito está el pozo que no se utiliza por el motivo que sea, pero tiene un tablero eléctrico y podemos de ahí agarrar o el termo, porque está observado por la Contraloría, está en un proceso judicial que ahorita, si no me equivoco, está en un proceso de apelación. Cada vez que el acueducto se rompe, nosotros obviamente lo podemos intervenir porque hay una emergencia, digamos, hay una flagrancia, por así decirlo, sabemos lo que está pasando y por la ciudadanía no lo podemos intervenir. No, Lo podemos y eso intervenir. también en una consulta ya dijo la Contraloría que es solamente la parte de lo que son los tramos que se golpean, los que se rompen, los que se pueden intervenir, las Sí, otras partes no. por eso quería decir esto para que lo sepan los concejales, porque estoy de acuerdo en que fuera muy importante para la MAPAD y para el cantón cambiar esos 10 tramos de tubería, pero no es de conseguir la plata y hacerlo, sino nos lo van a tener que autorizar. Y, pero estoy de acuerdo que en caso de que nos lo autoricen y que hayan los recursos, es algo que se va a sentir una mejoría porque va a bajar el número de roturas de manera considerable. Ese sector está tomado por la corrosión, por los químicos que usan las camaroneras, por la falta de protecciones que tiene el acueducto, y esto va a seguir pasando y no hay manera de evitarlo a rajatablas que no sea con el cambio total de ese tramo. Sé que hay los problemas con Contraloría y jurídicos y del costo, pero sería algo importante para el suministro de agua al Pero cantón. también, Rodolfo, perdóname, que aquí también hay que acotar algo. Eso no va a aumentar el caudal. Lo que va a hacer es evitar las roturas, pero no es que va a haber más agua con eso. Ah, ¿O no, sí? no, 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 Señor no, no. alcalde, pero Ok. discúlpeme, sí, es verdad, vamos a evitar las roturas, pero al menos van a tener 2 o 3 veces al día en la semana agua. O sea, a eso vamos, o sea, pero es desesperante no tener agua en la casa, ni siquiera para lavarse las manos. Ya, es desesperante. Y usted, Rodolfo, si tanto dice que tiene que hacer el escrito, haga el escrito desde ahorita para ver si lo hace. Ya, eso es todo, señor alcalde, ya. Gracias. Señor alcalde, una consulta. Yo también quería acotar algo y discúlpeme, ¿no? La Sí. intransigencia. Eh, yo escucho muy detenido lo que dicen mis compañeros concejales y estoy totalmente de acuerdo porque la necesidad de la gente, la verdad que Durazno no tiene agua, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos 10 kilómetros de tubería? Tenemos mayor captación de agua en un plan B para poder nosotros suministrar por todos los meses que vaya a durar ese cambio de 10 kilómetros de tubería, tenemos la capacidad logística, tenemos la mayor, o sea, tenemos otra captación de agua para nosotros poder estar 2, 3 meses sin agua. Es imposible, señores. No tiremos piedra a la luna. Pensemos con la cabeza. Hay que tener un plan integral, no solamente de que decir, cambiemos los 10 kilómetros de cañería y se acabó el problema. No, tenemos que, ¿cómo respondemos a la ciudadanía todos los meses que van a estar rompiendo, atravesando fincas para cambiar esos 10 kilómetros de cañería? Solo lo digo eso, señores. Pido la palabra, señor alcalde. Tiene la palabra. Gracias.
Yo creo que no se debe hablar desde el desconocimiento, concejal Vaca, porque para cambiar la tubería se la puede hacer paralelamente. En ningún momento se ha dicho que la tubería que está en este momento en malas condiciones deje de funcionar o que la vamos a clausurar. La tubería no debe dejar de funcionar, pero en este momento ya deberíamos estar pensando en estar haciendo un trabajo paralelo a la tubería para poder tener mejoras en la tubería, en la captación del agua. Gracias, señor alcalde. Pido la palabra, señor alcalde. Tiene la palabra. El compañero es ingeniero, entonces como ingeniero debería de saber, pero que no se va a paralizar la tubería, se pone unos codos por los lados, se pone la tubería nueva y lo que hacemos después es empatar y que siga trabajando. O sea, a lo mucho se puede paralizar un par de días en la conexión, pero se trabaja paralelamente, no se la va a parar la tubería. Entonces, si fuese de cambiar No toda la puedes, tubería, vamos a paralizar cualquier no cantidad. puedes trabajar paralelo, no puedes trabajar paralelo porque ese tramo es evidentemente que por más eh, cuestiones que le pongas para que proteja la tubería, la corroe por los terrenos que no garantizan el reemplazo de una tubería por la misma. Lo dijo, hay que tener un nuevo estudio para poner una nueva tubería por otro sector. Bueno, Se requiere un poco más de información, pero bueno, ahí vamos a trabajar en algún modelo porque también es la ley de servidumbre, por donde pasaría el nuevo punto o el nuevo tramo. Tendría que tener autorización, lo cual ya se ha intentado por parte de las autoridades de control. No es solamente el financiamiento, pero yo creo que podemos hacer una mesa un poco más técnica, corroborar con la información que se tiene, aprovechar en esa no solamente el plan de contingencia, sino también posibles opciones que podamos tener como institución, ¿no?